Muy buenos días, amigos y amigas de Patria para Siempre y Patria para Todos. En el día de hoy, lunes 7 de junio, recordando los episodios de abril de 1965, de abril al día 3 de septiembre de ese año, tenemos que recordarle a todos ustedes que en este año 2021 estamos a 100 años justamente de que Emiliano Tejera y Francisco Enríquez y Carvajal andaban protestando a nivel internacional por la intervención norteamericana que teníamos en ese tiempo desde el año de 1916 y que concluyó después de la ascensión al poder de Horacio Vázquez. Horacio Vázquez ascendió al poder el 12 de julio de 1924, en su segunda vez que fue presidente. En esa ocasión, los dominicanos estaban buscando la fórmula de dar un salto hacia la democracia, hacia la libertad. Y entendieron que con el ascenso al poder de Horacio Vázquez se comenzaría un periodo de desarrollo democrático. Y ese era el pensamiento de esos tiempos. Sin embargo, han habido muchas interrupciones que han impedido que al día de hoy todavía la democracia funcione como tal en nuestro país y que se haya desacreditado un tanto. Cuando ustedes nos oyen hablar a nosotros, después de 56 años de la revolución, de hacer una peregrinación por la educación en contra de la corrupción, es porque realmente se han fracasado en muchos momentos la oportunidad de tener una democracia como plantea la Constitución de la República, o lo que llamamos una democracia constitucional. En 100 años de aquellos tiempos ahora no se ha podido. Y no se ha podido porque en el año de 1930 el gobierno de Horacio Vázquez fue interrumpido por un golpe de Estado que dio el dictador Trujillo. Era general, jefe de las Fuerzas Armadas en ese momento. 31 años transcurrieron de tiranía, supresión de la libertad, represión, muerte, monopolio de las riquezas en su poder. En el 1961, 30 de mayo, es ajusticiado el tirano y se cree que vamos a dar un salto a la libertad de la democracia. El gobierno de Balaguer sigue, era el vicepresidente del gobierno de Trujillo, presidente al momento de su muerte. Se crea después un Consejo de Estado. El Consejo de Estado produce unas elecciones que ganó Juan Bosch. Juan Bosch es derrocado el 25 de septiembre. El 24 de abril de 1965 estalla la revolución. La revolución logra colocar a un presidente realmente de derecho, Molina Ureña. Los americanos se oponen, crean una junta militar. Eso desarrolla una guerra civil del 25 de abril al 27 de abril. 28 de abril, cuando ya son derrotadas las fuerzas de San Isidro, entonces se pide la intervención norteamericana. La junta que formaron los americanos, la junta militar, pide la intervención norteamericana. Los americanos vienen y vienen con el pretexto de salvar vidas norteamericanas, pero en el fondo era una lucha en el marco de la Guerra Fría. Una lucha para ello impedir, de acuerdo a su concepto, de que hubiera una nueva Cuba, acusando también a la revolución de comunista. Esto realmente el tiempo lo hizo descartar, pero ellos actuaron como tal e impidieron que el grupo que propugnaba por el retorno del profesor Juan Bosch y la vuelta a la constitucionalidad se estableciera en el país. Para ello entonces hicieron una serie de estrategias, la llevaron a cabo, como fue dividir la capital en dos, el llamado cordón de seguridad que formaron. Luego en la parte norte reprimir hasta hacer lo que le llamaron del 15 en adelante la operación limpieza, al tiempo que la diplomacia trataba de engañar a Bosch, a Camaño, a los constitucionalistas.
Muchas incursiones diplomáticas se hicieron al gobierno de Camaño, que fue juramentado el 4 de mayo, tratando de confundirlo. Los americanos intentaron tratar de que en la República Dominicana el grupo democrático fuera realmente confundido y eliminado. Negaban eso, pero vamos a narrar el próximo 15 de este mes de junio lo que ocurrió cuando las tropas norteamericanas, aquellas que vinieron a salvar vidas, aquellas que intentaron demostrar ante el mundo su neutralidad sin poderlo hacer finalmente, se quitaron el ropaje que tenían y atacaron a la tropa constitucionalista desde la mañana del 15 de junio a la tarde del 16 de junio. Las tropas norteamericanas dirigidas por el general Bruce Palmer atacaron. No pudieron derrotar el grupo de Camaño a través de las argucias diplomáticas, de la represión que se armó, de la recomposición del poder del grupo San Isidro. Al no poderlo hacer, lo hicieron ellos. Y veremos que al no poder entrar a Ciudad Nueva, como narraremos el martes 15, al no hacerlo, trataron de lograr que continuaran las relaciones diplomáticas, porque no pudieron tomar la Ciudad Nueva en más de 20 horas. Ellos creían que en 4 horas podían tomarlo y no pudieron. Pero luego se logra conformar un gobierno provisional que seguramente el 3 de septiembre, como ya veremos más adelante, y después de haberse juramentado el gobierno de Héctor García Godoy, quien resultó ser el presidente escogido para esos fines, en diciembre de ese mismo año de 1965, se intenta en el Hotel Matún, un 19 de diciembre, derrocar, destruir, asesinar a toda la cúpula del gobierno constitucionalista. El objetivo no era solamente que Juan Bosch no retornara al poder, que no volviera a la Constitución, sino que los constitucionalistas que lo estaban defendiendo perecieran, desaparecieran. No se logró, pero luego se persiguieron y ocurrieron un sinnúmero de cosas. Entre las cosas que ocurrieron fue que en las elecciones que se celebraron el 1 de junio de 1966, gana Joaquín Balaguer después de una gran represión en contra de los seguidores de Bosch, donde de enero a junio murieron más de 350 personas simpatizantes del profesor Juan Bosch, donde el profesor Juan Bosch no pudo salir a hacer campaña, donde fue atacado su hogar y murieron algunos compañeros, y luego se le hace un fraude colosal. Recordamos que la noche del 1 de junio al día 2 de junio amanecimos oyendo todas las transmisiones que se hacían de las mesas electorales, donde muchas eran desaparecidas en los ríos porque llovió mucho ese día. Un fraude colosal, y ganó Balaguer 12 años haciendo cada 4 años una serie de fraudes electorales. Ese fraude electoral no lo pudieron hacer definitivamente en el 1978 y fueron sustituidos por el gobierno de Antonio Guzmán, que duró 4 años en el poder. Se le traspasó el mando a Jorge Blanco, quien ganó esa vez sin la presencia del presidente Antonio Guzmán, quien se dio un disparo en la 100 el día 4 de julio. Posteriormente, Salvador Jorge Blanco cumple sus 4 años, pero es sustituido también por un gran fraude en el 1986 del grupo reformista, quien le hizo fraude a Juan Bosch en el 1990, a Peña Gómez en el 1994, lo que le costó recortarle de 4 a 2 años el periodo, porque ya el país y los sectores internacionales no soportaban más fraude. Pero el fraude siguió siendo entonces un elemento presente en el país. En el 2000, en las elecciones que ganó Hipólito Mejía, no hubo fraude realmente para ganar, porque el gobierno de Leonel Fernández estaba dispuesto a entregar el poder. Perdió Danilo Medina, pero en el 2004 gana Leonel Fernández, y a partir de ahí, en el 2008 gana Leonel de nuevo, y en el 2012 se impone Danilo.
Pero esas elecciones fueron cargadas de recursos económicos, la gran mayoría extraído del presupuesto nacional. El gobierno de Danilo comienza en el 2002, en el 2016, con la gran cantidad de dinero acumulado, logra cambiar la constitución, reformarla, y él es electo de nuevo. Y en el 2020 quería hacer lo mismo, pero se hizo un fraude colosal también después que él dijo que no iba a luchar por la reforma constitucional para seguir 4 años más. Y se hace un gran fraude el 6 de octubre del 2019. En el 2020 hubo que suspender el primer domingo de febrero las elecciones municipales por la gran cantidad de fraude detectada. No se pudo terminar las elecciones, las suspendieron a medio tiempo del día. Lo que ha caracterizado entonces la democracia dominicana ha sido el fraude. Y el fraude ha sido posible gracias a la ignorancia del pueblo votante, gracias a la incapacidad del liderazgo político de luchar por una auténtica democracia que comience en los partidos políticos. Los partidos políticos se han negado a educar a la población como establece el artículo 216 de la Constitución de la República, que todo el pueblo dominicano tiene que recordar siempre ese artículo 216, que ordena a los partidos fundamentar su trabajo interno en la democracia y la transparencia dentro del partido, como una forma de practicarla para cuando lleguen al poder del Estado poderle llevar a cabo también, pero los partidos no lo hacen. Como las elecciones han sido en base a fraude la mayoría, se ha convertido en una cultura realmente maldita en la democracia dominicana, en el sentido de que no nos hemos preparado para vivir en democracia, a pesar de esa revolución de 1965, a pesar de haberse decapitado la tiranía trujillista el 30 de mayo, a pesar de que pudimos sacar a los americanos en el 1924, no ha podido florecer la democracia en la República Dominicana, porque los partidos no han preparado su militancia ni a la población para que puedan votar de acuerdo a la ley, depurando siempre antes de votar para enviar los mejores hombres y mujeres al poder legislativo, poder ejecutivo y como consecuencia al poder judicial. No se ha trabajado para fortalecer la democracia en la República Dominicana, para fortalecer la calidad de la democracia en la República Dominicana, porque para eso hay que educar. Usted oye todavía hoy los partidos políticos vendiendo líderes que pueden ser presidentes, pero presidente amparado en la ignorancia, a través de la acumulación de recursos de dudosa procedencia, para poder llevar a cabo una campaña basada en el dinero. Por eso hablamos de dinerocracia. No hay democracia en República Dominicana. Para que haya democracia, entonces, ya después de 56 años esperando que los partidos y los liderazgos políticos de esos partidos reaccionen en favor de la democracia y que no vivan acumulando dinero del presupuesto nacional a través de la corrupción, hemos decidido entonces, para honrar a todos nuestros caídos a través de la historia republicana de este país, hacer una peregrinación para que aquí la Junta Central Electoral haga posible que los partidos entiendan que tienen que obedecer el mandato de la Constitución de educar, así como el artículo 34 y 35 de la ley 33-18, ley que en su considerando establece que ya la democracia en la República Dominicana no aguanta más el deterioro que se va dando, que hay que fortalecer la institucionalidad de los partidos como una vía de que la institucionalidad del Estado se haga presente. ¿Y en qué consistiría la institucionalidad de los partidos y el Estado? En que se haga lo que hay que hacer, que es que se cumpla con la ley. Que si la ley dice, la Constitución dice, que la Constitución, el ordenamiento supremo que tenemos, que se obedezca
y que nada que se haga en el Estado esté fuera del mandato de la ley. Que los hombres y mujeres que van a ocupar posiciones públicas, sean electas o nombradas, debe de ser en base al mérito y la profesionalización, a la capacidad. Que los recursos del Estado tienen que ser invertidos con racionalidad, como establece el artículo 75, numeral 6. Que todos los dominicanos tenemos que luchar por el fortalecimiento de la calidad de la democracia. Artículo 75, numeral 12. Que se haga obligatorio el control y fiscalización de los gastos públicos. Artículo 246, que establece que tiene que ser el Congreso, la Cámara de Cuentas y la Contraloría General de la República. Realmente, la ley, la Constitución y las leyes establecen con claridad meridiana cómo debe funcionar un Estado en favor de toda una sociedad y no de un grupito. Aquí Lili se redujo de 1930 a Trujillo. Lili y Trujillo volvieron en el gobierno del triunvirato 1963-65. Lili y Trujillo volvieron en los 12 años de Joaquín Balaguer. Todos los generales querían ser millonarios. Y en los subsiguientes gobiernos, los trujillitos aparecieron en todos los lugares. Los trujillitos aparecieron y aparecen y están ahí hoy en la República Dominicana. Ser general significa tener finca y tener bienes más allá de sus posibilidades reales. Ser ministro es vivir millonario para el resto de su vida. Ser director de una institución autónoma descentralizada, de igual manera. Tener un cargo diplomático, todos los cargos grandes del país son una oportunidad, entienden los nombrados, para salir millonarios. Hoy, en la República Dominicana, estamos viviendo un proceso de persecución a esa corrupción. Porque fue que la revolución fue contra la corrupción también, que había en el Consejo de Estado. Y ahora se está persiguiendo la corrupción. Se ha dado un viraje. Y ese viraje hay que acompañarlo de la educación para prevenir la corrupción. De nada vale que se persiga a los corruptos y que se sigan fabricando corruptos en los partidos. Porque los partidos fabrican corruptos cuando no educan a la población votante. Lo están dejando libre para que lo engañen los sabivatos. Los que tienen recursos de dudosa procedencia, de muy variada dudosa procedencia, tienen oportunidad de ganar e ir a usufructuar, administrar a su favor el presupuesto de la nación, que ellos deben administrar conforme a la ley. Entonces hay que educar a la población. Y la peregrinación que estamos haciendo va en consonancia con la lucha que hemos tenido toda la vida. Pero hoy no queremos más revolución. Hoy queremos un cambio que es la revolución del voto. Ese voto que se emita en cada elección de manera consciente, donde cada ciudadano o ciudadana que vaya a votar sepa por quién va a votar, que se niegue a recibir dinero por su voto, porque quien le ofrece dinero a una persona por el voto está violando el artículo 282 de la ley 15-19, que habla de que deben ser sometidos a más de 6 meses de prisión. Antes era de 5 a 20 años, pero en la 297-76. Pero ahora es menos, pero es una sanción, donde nunca la Junta Central Electoral ha intervenido, nunca ha sancionado a nadie a pesar de tantos sobornos, de tanta vergüenza electoral. ¿A qué aspiramos? A que la Junta Central Electoral obligue a los partidos a que el 10% que le da el Estado para educación lo inviertan en educación.
y que si no lo hacen, que le impiden llevar candidatos, porque usted no puede reclamar que le permita llevar candidatos, usted no cumple con la ley, no puede. Entonces cada candidato debe demostrar el día que se vaya a inscribir a la Junta un certificado que diga que ha hecho los cursos suficientes, que demuestran que conoce la Constitución y las leyes, porque nadie debe de jurar por la Constitución si no la conoce, porque entonces no la va a cumplir. Usted no puede cumplir lo que usted no conoce. El objetivo básico entonces de esta peregrinación por la educación en contra de la corrupción es que realmente aquí se cumpla con la ley. De la única manera que vamos a fortalecer nuestro sistema democrático es así. Si no, nuestro sistema democrático será desacreditado. Como mucha gente piensa que una dictadura puede sustituir la democracia, no es así. No es así. La paz y el desarrollo de un pueblo puede venir de la educación de ese pueblo, no de la represión y martirio, que es lo que significa una dictadura, donde unos pocos salen aventajados. Esta democracia nuestra se parece un poco a esa dictadura. Estamos en la dictadura de la ignorancia. Por eso no funciona la democracia. Entonces vamos a seguir asistiendo a los templos para que allí quienes nos dirían se conduelan del pueblo, de su hermano, de aquello de amar al prójimo como a ti mismo, para que no lo sigan engañando. Seguiremos visitando para que nos desarrollemos en paz. Seguiremos visitando para fortalecer la oportunidad de que se haga una redistribución de la riqueza como Dios manda. De que cada persona entienda que tiene el deber de cuidar los árboles, de cuidar los ríos, de cuidar la naturaleza, de cuidar nuestro planeta. Pero para eso hay que educar, de cuidar nuestros hijos, de cuidar nuestra familia. Pero para eso hay que educar. Entonces, seguirá la peregrinación por la educación en contra de la corrupción. Dios nos ayudará a llegar al último rincón y esperamos que el próximo año 2022 en la República Dominicana se dé una revolución de la educación electoral y que el Ministerio de Educación asuma la responsabilidad que le asigna el artículo 63, numeral 3, que es de propagar la Constitución por todos los lugares del país, por todas las instituciones escolares, públicas y privadas. Soñamos con ver a la Asociación de Padres y Amigos trabajando con los maestros y los estudiantes en elevar su nivel cívico, ético, moral y patriótico, para que tengamos la nación que Duarte, Sánchez, Mella, Luperón, Camaño, Fernández Domínguez, todos ellos se han reivindicado por la acción correcta de nosotros hoy. Manolo Tavares y todos los que han caído por la democracia en la República Dominicana. Así que nosotros hoy, día 7 de junio, estamos con más ánimo que hace 56 años por hacer una revolución de la educación contra la corrupción. Se puede. Si todos nos unimos, podemos dar un gran salto. Ahora, si seguimos cada uno como hilacha, nunca haremos un traje. Porque para usted hacer un traje, tiene que unir todas las hilachas en una tela grande. Cuando usted la corte, después de medirla, puede hacer un traje a la medida que usted merece. El país necesita un traje a la medida de la democracia que necesitamos, con justicia, con equidad, con castigo a los delitos y los crímenes. Necesitamos una democracia sin impunidad. Así que hasta el próximo viernes 11, que trataremos el tema del 15 de junio para continuarlo el martes. Ese día no vamos a hacer la transmisión lunes, sino martes y miércoles, para hablar del 15 y 16 de junio, esa afrenta mundial que hubo
en contra de la democracia dominicana. Y nunca olvidemos que para que nuestro país avance en democracia, aquí lo que hay que hacer es que se cumpla con la ley y punto. Mientras llenos de noble ansiedad, nuestros campos de